Bueno, bienvenidos a Moncloa.com. Hoy está con nosotros Mario Rodríguez, director de Greenpeace, y Juancho López Duralde, diputado de Unidas Podemos. Y vamos a hablar sobre Coembes. Coembes es una empresa que acaba de ser mencionada en un informe internacional de Changing Markets. ¿Qué detalla concretamente este informe? Bueno, realmente el informe viene a ratificar lo que otras organizaciones como Greenpeace han ido denunciando en otros años anteriores, ¿no? Y es el hecho de que los datos ratifican que el sistema de reciclaje en este país no funciona y que el principal obstáculo a día de hoy, objetivo, es la empresa que debería gestionarlos en base a la ley. O sea, que lo que viene a decir es algo muy sencillo. Primero, no se está reciclando el 100% de los plásticos. Las cifras son muy parecidas a las que sacó Greenpeace hace un par de años, en detalle a ellas. Y luego, que no solo es eso, sino que además es un obstáculo para que el reciclaje se haga correctamente. Y además esto compromete seriamente cualquier estrategia de economía circular que salga. Tal vez lo más interesante es que el informe viene de una institución internacional, porque de alguna manera parece que aquí nadie es profeta en su tierra, ¿no? Cuando tratas de señalar pues, alguna problemática y lo haces aquí, pues no tiene demasiada repercusión. Sin embargo, cuando una organización internacional se hace eco de, bueno, pues en este caso, de que efectivamente Coembes no es el agente verde que pretende ser, sino que más bien es un obstáculo a una verdadera política de economía circular, pues entonces es cuando tiene mucha más repercusión, y ese ha sido el caso, ¿no? Que realmente al ser una fundación internacional pues parece que tiene más repercusión. Lleváis tiempo denunciando presuntas irregularidades de esta empresa sin ánimo de lucro. ¿Quién está realmente detrás de Coembes? Bueno, no es que estén detrás están delante. Es decir, realmente Coembes, que tiene una forma legal muy curiosa, porque es sociedad anónima sin ánimo de lucro, es algo que yo no conozco otro caso. Y son fundamentalmente las empresas de alimentación, las grandes, pues Coca-Cola, Nestlé, las empresas que ponen muchos envases en el mercado, y luego las grandes superficies, Mercadona, etcétera, ¿no? Estas son las empresas que conforman el Consejo de Administración, es decir, que son las propias envasadoras las que ponen muchísimos envases en el mercado y por lo tanto en el medio ambiente, las que forman este conglomerado que se llama Coembes, que por cierto es un monopolio, y bueno, pues para dirigir un poco esa política, ¿no? Sí, yo entrando un poquito, nosotros hicimos un estudio hace 2 años que se llamaba La crisis de la comodidad, las grandes corporaciones que contaminan por plásticos. Nos eran 11 grandes compañías a nivel mundial, principales responsables de todo el problema de plásticos que tenemos, ¿no? Pues Coca-Cola, Colgate, Danone, Johnson & Johnson, Kraft, Mars, Nestlé, Mondelez, PepsiCo, Procter & Gamble y Unilever. Cuando uno va a la estructura de esta supuesta empresa sin ánimo de lucro, que faltaría más, porque lo que hace Coembes es gestionar los impuestos que pagamos todos al comprar un envase, que encima estaría bien que se lucraran de ello, ya sería el colmo, ¿no? Pero en todo caso, cuando uno ve la estructura organizativa, ¿no?, de Coembes, ves que en la vicepresidencia primera está alguien de Procter & Gamble, que era una de las grandes 11 compañías que se resisten a reducir el uso de plásticos. Te vas al Consejo de Administración y está Danone, Unilever. Los de Coca-Cola son un poquito más listos y lo canalizan a través de Refrescos Envasados, que es una filial del grupo. Y te vas a la Junta de Accionistas, al núcleo duro de la Junta de Accionistas, están Nestlé, PepsiCo, Colgate y Mondelez. Cuando uno cruza las dos cosas y uno ve que esas 11 compañías son las que están provocando la imposibilidad de reducir el consumo de plásticos, y uno se va a la estructura de Coembes, claro, uno se queda un poquito preocupado, porque no puede ser que las empresas que están provocando este problema sean quienes gestionan el reciclaje de plásticos. De ahí el gran fracaso que está habiendo y el hecho de que con los datos homogéneos, los últimos que nos dieron, ¿no?, del año 2016, porque manda narices que hasta que te dan los datos homogéneos por comunidades y ayuntamientos te tienes que ir a muchos años atrás, nos daba un dato que es el que es que solo se recicla en este país un 25% de los residuos plásticos, cuando la ley dice que tiene que ser el 100%. Y además te encuentras con residuos plásticos de compañías españolas en los vertederos de Malasia, o te encuentras que el gobierno de Malasia devuelve plásticos por su mala calidad de conservación a España
y uno se pregunta qué pintan los plásticos españoles en Malasia cuando la ley dice que se tienen que reciclar en España. De hecho el tema del reciclaje de plásticos se agrava cuando China decide cerrar sus fronteras a la importación de plásticos europeos. Es decir, porque entonces se descubre para el gran público que decenas de miles de toneladas, cientos de miles de toneladas de residuos plásticos españoles acababan en China. China ha cerrado sus fronteras y eso hace que el problema sea más visible, porque ahora no hay donde mandar esos plásticos, se intentan mandar a Malasia pero no funciona, es decir, que lo que se descubre entonces es que en realidad no se estaba reciclando tanto como que se estaba exportando, se estaba exportando fuera, ¿no? Y luego tenemos otro problema también muy grave que nosotros hemos denunciado en su momento ante la Fiscalía de Medio Ambiente, que son los incendios en las plantas de reciclaje, ¿no? Que es un problema que ha ido en aumento espectacularmente en los últimos años y que muestra cómo en muchos casos los residuos en las plantas de reciclaje no se reciclan, sino que en un momento dado se incendian y bueno, eso ha sido algo que ha ido en aumento, ¿no? Por lo tanto, es una situación la que se vive en este momento en todo el tema de los residuos plásticos, pues es una situación que podemos calificar por lo menos de polémica, ¿no? Polémica porque realmente, como decía Mario, no se está reciclando lo que se debe reciclar, ni mucho menos, y entonces Ecoembes pues lo que hace es bueno, pues tratar de tapar toda esta situación, ¿no? ¿Cuál creéis que es el objetivo que hay detrás de la creación de Ecoembes? Bueno, realmente lo paradójico del tema es que Ecoembes es una empresa, un espacio que se crea como consecuencia de la normativa, ¿no? Europea inicialmente y luego española, ¿no? Lo que nadie se esperaba es que iba a estar controlada en formato monopolio por las mismas empresas generadoras de esos residuos. Eso es lo que nadie se imaginaba pues hasta la fecha, ¿no? Entonces, lo que habría que preguntarse es ¿a quién beneficia que este sistema falle? Desde luego a la ciudadanía, ¿no? Porque además se produce un doble coste. Primero, como ciudadanos y ciudadanas pagamos un impuesto cuando compramos un envase, y luego la administración se tiene que ocupar de la gestión de la contaminación que generan esos plásticos que se han salido del circuito, cuando saturan las depuradoras, cuando aparecen en el mar, etcétera, ¿no? Entonces, obviamente, si las grandes empresas que están diciendo que no están dispuestas a reducir los envases de plástico son las que controlan esto, evidentemente están produciendo el cortocircuito del sistema. Por lo tanto, ¿a quién beneficia? A las grandes empresas de alimentación, de envases, las grandes superficies, que no quieren que esto funcione. Y además, yo creo que esto es importante, la ciudadanía tiene que saber que no está funcionando. Esto es así, los datos son así. Lo que no puede ser es que a nosotros, con datos oficiales de las comunidades autónomas y los ayuntamientos, nos haga un 25%, que el gobierno anterior a este, que fue cuando hicimos el estudio, dijera que era un 38% y que Ecoembes dice que recicla el 77%. A mí que me lo expliquen. Entonces, evidentemente esto sí que habría que hacer una auditoría a esta empresa para ver qué está pasando, ¿no? Y cito muy brevemente, porque creo que los datos, a la gente cuando das datos entienden lo que ha pasado. Datos oficiales del Ministerio en aquella época nos dicen que en cuanto a envases plásticos que no se reciclaron y fueron a vertedero, en un año 787.059 toneladas. Datos oficiales del Ministerio. Bien. Esto, si le unes los que se incineraron, que fueron 172.000 aproximadamente toneladas, es el 63% de los residuos plásticos, que cuadra más o menos con nuestro dato que dábamos. Por lo tanto, alguien tiene que poner orden y claridad y transparencia en estos datos, ¿no? Porque evidentemente los datos de Ecoembes del 77% es que no se sostienen bajo ningún concepto. ¿Por qué no tenemos todavía en España un sistema de depósito, devolución y retorno? Bueno, a ver, es que esto realmente se ha convertido un poco en el punto de máxima polémica, pero no es realmente lo único, ¿no? El sistema de devolución y retorno es, porque la gente lo entienda, lo que teníamos antes cuando éramos chavales, que te mandaban con las botellas de vino al tendero y el tendero te las devolvía llenas y se quedaba con las antiguas, o si no, tú tenías que pagar por esos cascos, ¿no? Vete a devolver los cascos, todos hemos vivido eso, los de nuestra generación.
Ese es el sistema de devolución y retorno, simplemente modernizado, es decir, ahora con unas máquinas que devuelves y tal. Esto para Ecoembes se ha convertido en el gran caballo de batalla. ¿Por qué? Pues porque en primer lugar perdería el monopolio, porque ahora es un monopolio de la gestión de los envases y entrarían otros sistemas de gestión, ¿no? Bueno, nosotros creemos que visto los datos que hay, los datos que muestran que realmente el nivel de reciclaje es bajo, pues que introducir nuevos sistemas mejoraría los datos de reciclaje, ¿no? Y por lo tanto, ¿por qué no hacerlo? Y sin embargo, bueno, pues Ecoembes se revuelve como gato panza arriba para evitarlo. Nosotros entendemos y esperamos que el gobierno, a través de la nueva ley que está preparando, pues finalmente abra la puerta a este sistema que, bueno, pues que ha causado por presión de Ecoembes ha presionado en las comunidades autónomas para que estos sistemas no se desarrollen. Es inexplicable porque si realmente lo que quieres es una mejor gestión de los residuos y hay otras posibilidades, otros sistemas que pueden funcionar, pues simplemente tanta presión para que eso no ocurra, pues solamente tiene una motivación económica de que bueno, determinadas empresas no quieren que eso se ponga en marcha, pero esto es inexplicable porque la mayor parte de los países europeos lo tienen y es un sistema que funciona con unos niveles de reciclaje muy altos, ¿no? De recuperación muy altos y por lo tanto, pues ¿por qué no ponerlo en marcha? Si la cosa no está funcionando, aunque sea del todo bien, por decirlo suavemente, pues vamos a buscar alternativas que puedan complementar y mejorar la situación. Sí, realmente la oposición a este sistema, que como bien decía Juancho, era lo que tradicionalmente se significaba devolver el envase a la tienda donde lo habías comprado, en este caso sería una gran superficie a través de máquinas, hay muchos formatos para devolver. Es un sistema mucho más exitoso porque de alguna manera te está produciendo una separación selectiva de materiales que no se produce en el sistema actual. Pues habrá máquinas o sistemas para aluminio, sistemas para PET, o sea, digamos que es más difícil a las empresas, obviar esto, y además es que obligaría, nosotros siempre hemos añadido, sobre todo en el contexto de la ley de residuos, que las empresas tienen que tener una obligación legal de utilizar ese plástico reciclado en sus cadenas, porque luego, claro, te lo desvían a otro tipo de productos, ya sabes dónde acaba, ¿no? O sea, obligaría a la empresa a utilizar realmente ese producto de sus envases, ¿no? Por eso tanto rechazo. Y voy a decir un dato que es muy interesante para que la gente entienda por qué es necesario este sistema, y es que en el sistema actual del contenedor amarillo, cuando esos plásticos mezclados llegan a lo que llaman la planta de triaje, donde se separa, tiene unos sistemas de cribado que son muy peculiares. Y es que hay todos aquellos productos de menos de 10 centímetros de volumen, imaginaos que la red tiene unos círculos de 10 centímetros de diámetro, eso automáticamente cae a lo que se llama rechazo. ¿No? Mira, está ahí la planta de triaje ¿no? Entonces, cae y por lo tanto todos esos productos, no sé, desde un yogur a cualquier producto de plástico de ese tamaño, no es reciclado. Esto se solucionaría con un sistema de devolución y retorno, porque todo tendría cabida con distintas máquinas, con distintos circuitos. Alguien podría ir a la gran superficie a devolver lo que ha comprado allí, tendría la obligación esa gran superficie de responsabilizarse, porque para eso has pagado el impuesto, mientras que ahora se queda difuminado a través de una empresa que pone unos contenedores amarillos, pero una vez que pasa el contenedor amarillo, ¿alguien sabe dónde va eso? Si algún ciudadano o ciudadana sabe dónde va esos plásticos y dónde acaban, lo acaban gestionando. Ese plástico de las botellas de Coca-Cola, de PepsiCo, de Nestlé, todas estas lo acaban reutilizando como es su obligación para lo que hemos pagado. Este es el gran debate, por eso es tanta oposición, como se decía, ¿no?, a este sistema. A nosotros nos da igual que sean máquinas, qué empresas lo hagan. Siempre hemos pensado que los monopolios y los oligopolios no son buenos, ¿no? Y por lo tanto, ¿por qué no? ¿Por qué no abrir el campo para si el objetivo es reciclar más, si el objetivo es que los mares no acaben pues eso, anegados de plásticos, ¿qué problema hay en ampliar los sistemas de devolución y retorno, de reutilización? ¿Qué pasa? ¿Que quieren mantener el negocio aun siendo en teoría una empresa sin ánimo de lucro? ¿Qué problema tiene una empresa sin ánimo de lucro en dejar de ser un monopolio? Es una pregunta bien simple que tendré que contestar. Sí.
Los sueldos de los directivos son bastante altos e incluso ha salido a la luz que tiene algún que otro problema con Hacienda por movimientos millonarios. ¿Aplicar este tipo de sistemas supondría alguna pérdida para Ecoembes? Bueno, yo creo que supondría el que tendrían que compartir el mercado. Vamos a ver, Ecoembes es una pantalla de las grandes empresas, de alimentación, etcétera, para continuar poniendo en el mercado los envases que les da la gana. Es decir, esto empieza en los años 90 con la Directiva Europea de Envases y Embalajes. Es una directiva que pretende reducir el impacto de los envases en el medio ambiente. Entonces las empresas lo que hacen es organizarse y conforman estos que se llaman sistemas integrados de gestión, pero que en realidad son pantallas, detrás de las cuales lo que se oculta es, digamos, una cierta privatización, ¿no? No se preocupen ustedes, bueno, una privatización, no se preocupen ustedes que nosotros, empresas, nos vamos a ocupar de nuestros residuos, por lo tanto no van a tener un impacto sobre el medio ambiente. Esto es lo que hay detrás, este es el razonamiento, ¿no? ¿Qué ocurre? Que efectivamente esa teoría, que en principio pues bueno, parece bastante aceptable, ¿no? Es decir, bueno, pues si tú te vas a ocupar y no vas a generar ni un coste para la sociedad ni un coste para el medio ambiente, pues allá tú. Esto no es así. Lo que vemos es que no es así. Es que ese coste para la sociedad y para el medio ambiente se sigue produciendo, porque, como decimos, es muy pequeña la parte de residuo de plástico que se recicla, ¿no? Entonces, bueno, pues es una pantalla fundamentalmente dedicada a la comunicación, tratando de vender la idea de que, bueno, pues de que es una gran labor que hacen por el medio ambiente, pero en realidad es falso, porque son las propias empresas las que ponen esos residuos en el medio ambiente. Por lo tanto, aunque lo estuviera haciendo perfectamente, no sería un servicio a la sociedad, estaría haciendo su trabajo y su labor, pero no lo están haciendo. Sí, yo coincido con el análisis de Juancho, ¿no? Yo creo que los datos son obvios. Si solo se recicla el 25%, hay mucho margen de mejora. Luego cualquier otro sistema complementario mejoraría en términos de medio ambiente y de salud de la ciudadanía, digamos, el sistema de reciclaje. Además introduciría el concepto de reutilización, que recuerdo que es el primero en prioridad a la hora de gestionar los residuos. Por lo tanto, no deberían tener ningún temor. Lo que pasa es que sí que evidenciaría el fracaso de su gestión, que aquí está el meollo de la cuestión, ¿no? Porque claro, el problema que hay aquí básico es si el sistema funcionara, ni las depuradoras se saturarían, ni los mares o las costas españolas estarían llenas de plásticos. Es verdad que los plásticos circulan por todo el planeta y a saber de dónde vienen, ¿no? Pero nos preocupa mucho que haya productos de plástico españoles, ya digo, en vertederos o de China en el pasado, de Malasia, y cuando Ecoembes nos dice que es que esos productos del turismo, claro, nos entra un poquito la risa, ¿no? Porque ¿cómo que el turismo? Si estamos hablando de cantidades ingentes, de montañas de productos de plástico, ¿no? Y cuando uno hace un chequeo por empresas, de qué producto está afuera o qué producto está en los mares, etcétera, aparecen otra vez las 4 grandes compañías, Coca-Cola, PepsiCo, Nestlé, etcétera, siempre las mismas a nivel mundial. Y además te están diciendo que no, que ellos apuestan por el reciclaje y que no van a reducir los envases de plástico. Por tanto, se produce un círculo perverso, donde, bueno, si me permites la expresión, utilizando un refrán popular, es la política del perro del hortelano, ni hago ni dejo hacer, que es lo que está pasando con el sistema de devolución y retorno, ¿no? Es decir, si tú te has mostrado incapaz, porque no quieres que eso funcione, de reciclar todo el plástico, y además no lo usas, porque nosotros no tenemos pruebas de que los envases vayan otra vez a las plantas de envasado de estas empresas a volver a hacer botellas de tal o cual, o sea, no se sabe dónde va ese plástico. Por lo tanto, bueno, pues yo creo que es bueno que la ley de residuos, que ahora se está debatiendo, o se va a debatir en el Parlamento, menos mal, porque llevaba un retraso ya, bueno, el anterior gobierno pues no quiso hacerlo. Entonces está bien que en el ámbito del SDR se sientan menos presionados por Ecoembes. Yo creo que esta ley tiene que velar por el interés de la ciudadanía, y esperemos que así sea, porque además es la clave. Esta ley de residuos es clave para que la estrategia de economía circular que pide Europa, como pasó en su época con la ley de envases, para que funcione, el tema de los residuos, el reciclaje, la reutilización, tiene que estar perfectamente engrasado. Y esto es el gran reto que hay.
Yo creo que es uno de los retos más importantes de estos próximos años, ¿no? Que esto deje de ser una locura y que, bueno, pues que quien tenga que gestionar los residuos, sean plásticos o no, no sean los mismos que los que están produciendo el problema. Creo que esto es perverso. Pues yo creo que ha quedado bastante claro en qué consiste Ecoembes. Mario, muchas gracias por estar con nosotros. Un placer. Muchas gracias. Muchas gracias. Y si queréis seguir informados, visitad moncloa.com.